Hola chicos, bienvenidos a su práctica número 9. Hoy vamos a hablar sobre los derivados mesodérmicos. Los objetivos de esta práctica son comprender la formación y división del mesodermo embrionario e identificar y reconocer al microscopio los derivados mesodérmicos. Iniciemos recordando el proceso de gastrulación, sí, es mediante el cual se forma una tercera capa, que es el mesodermo embrionario, quedando definidas las tres capas germinales que darán origen a tejidos y órganos específicos. Acá tenemos el ectodermo, que antes era el epiblasto, el nuevo mesodermo y el endodermo, que antes era el hipoblasto. Acá tenemos otro esquema, si esta es una vista sagital, para que nos ubiquemos en cómo es que migran estas células, ¿sí? Acá está la membrana bucofaringea, acá la membrana cloacal y acá la fosita primitiva. Entonces, esta es la región cefálica y esta es la región caudal. Este mesodermo se encuentra formado por células mesenquimatosas. Estas células son multipotenciales, es decir, que tienen capacidad de originar diversidad de tejidos. ¿Cómo es que sucede entonces que vamos a tener distintos tipos de mesodermo? Cuando las células del epiblasto, que luego la llamamos ectodermo, migran hacia la línea media, se acomodan, por llamarlo de esta manera, en tres distintas direcciones para dar origen al mesodermo intraembrionario o embrionario, y de manera que abarcan todo el disco, a excepción de la región cefálica y caudal, donde solamente tenemos ectodermo y endodermo en la membrana bucofaringea y ectodermo y endodermo en la membrana cloacal. Cuando las células migran, lo hacen en un orden específico, dando lugar al mesodermo paraxial, intermedio, lateral, y las que quedan en el centro formarán el mesodermo axial o notocorda. Por lo tanto, las células entonces migran en dirección cefálica, lateral y caudal hasta que abarcan todo el disco embrionario. Entonces, cuando las células ya se encuentran ubicadas, ¿sí?, las diferenciamos del centro hacia el extremo en mesodermo axial, paraxial, intermedio y lateral. Para que tengamos una vista general de lo que veremos en la práctica, les recomiendo que ustedes también vayan haciendo su propio esquema para que no se vayan a perder, ¿sí? Entonces, en este lo que tenemos es que mediante el proceso de gastrulación se forma el mesodermo embrionario, que a su vez se divide en estos cuatro y cada uno dará origen a estructuras específicas. El mesodermo axial pues es conocido como notocorda. Recordemos que este es el que induce a cierta porción del ectodermo a diferenciarse en neuroectodermo. Y luego, junto al mesodermo paraxial, va a participar en la formación del esqueleto y musculatura axial. El mesodermo paraxial origina unas estructuras que se conocen como somitómeros, los cuales se diferencian en somitas y participan en la formación del esqueleto, musculatura axial y entre otros que ya les voy a mencionar. El mesodermo intermedio da origen a la mayor parte del sistema urogenital, y por la delaminación del mesodermo lateral, delaminación quiere decir que este mesodermo se va a dividir, ¿sí? Va a formar somatopleura, esplagmopleura y el celoma embrionario. Este último va a dar lugar a las cavidades corporales, que son pericárdica, pleural y peritoneal. Ya les explicaba lo que pasa con el mesodermo axial, entonces acá el mesodermo paraxial lo pongo así, doble A, porque el término para, el prefijo para, ¿sí?, significa la par de, entonces por eso es paraaxial. Bueno, acá lo que tenemos es el desarrollo de las somitas, ¿sí?, que como les indicaba, inician como somitómeros. Más o menos al día 20
Ya se han formado 20 pares de somitómeros y en este punto el octavo par sufre cambios que lo van a transformar en el primer par de somitas. Esto ocurre a nivel occipital. Los primeros 7 que no se diferencian en somitas van a dar origen a los músculos extraoculares y también van a formar parte del aparato faríngeo donde van a originar los músculos de la masticación, expresión facial, estilo faríngeo y entre otros. El resto de somitas se dividen en 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coxígeos. De estos desaparece el primer par occipital y los últimos 5 a 7 coxígeos. El resto constituyen el esqueleto axial. Para la quinta semana ya se han formado todos los pares de somitas y pues de hecho esto constituye un criterio para poder calcular la edad del embrión, ya que estas, a pesar de que están cubiertas por ectodermo, pues sobresalen bastante y se pueden contar con facilidad. Las somitas se van a diferenciar en 3 regiones, que son el esclerotomo, miotomo y dermatomo. El esclerotomo va a dar origen al esqueleto axial. Este incluye algunos huesos del cráneo, columna vertebral, costillas y el esternón. El miotomo da origen a los músculos asociados a este esqueleto y el dermatomo a la dermis también asociada a esto. Del mesodermo intermedio se origina la mayor parte del sistema urogenital. En el adulto, el sistema urinario y genital son funcionalmente independientes. Sin embargo, pues anatómica y embriológicamente ambos provienen del mesodermo intermedio, por eso es que los vemos juntos acá. El sistema urinario está formado por riñones, uréteres, vejiga urinaria y la uretra, ¿sí? Acá también los podemos ver. El sistema genital masculino está constituido por los órganos primarios y secundarios y la gónada la conforman los testículos. En el caso del sistema genital femenino, está constituido por los genitales externos e internos y también la glándula mamaria que ya vimos que se forma del ectodermo y en este caso las gónadas las conforman los ovarios. El mesodermo lateral se encuentra formado por células mesenquimáticas y cuando se inicia el plegamiento o tubulación, ¿sí?, del embrión, en el mesodermo lateral empiezan a aparecer pequeños espacios aislados que poco a poco se van juntando para formar el espacio o cavidad que se denomina celoma intraembrionario. Este separa el mesodermo lateral en 2 capas. Una capa parietal o somatopleura que queda conformada por mesodermo más ectodermo y una capa visceral que se conoce como esplacnopleura y queda conformada por mesodermo y endodermo. La somatopleura va a dar origen al esqueleto y musculatura de las extremidades, ¿sí? Ya vimos que el esqueleto y musculatura axial vienen de las somitas. También va a dar origen a la cintura escapular y pélvica, a la porción anterior de las costillas y a la cubierta externa de las cavidades corporales, que se conoce como la capa parietal. Capa parietal. La esplacnopleura va a dar origen a la cubierta de revestimiento interno de las cavidades corporales, que se conoce como capa visceral. También va a dar origen al sistema cardiovascular. Esto incluye todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Venas, arterias y también las propias células sanguíneas. También va a dar origen al miocardio, al mesenterio y a la pared del sistema digestivo, respiratorio y otros. Nos vamos a dar cuenta que conforme se van formando estas estructuras, muchas veces la musculatura está asociada también con tejido conjuntivo, que resulta de la especialización de las mismas células que provienen del mesodermo. Ahora sí, entonces vamos a pasar al laboratorio. Iniciemos viendo estos cortes, ¿sí?,
embrión de pollo para que veamos la formación de las somitas. Pues ya les mencionaba que para la quinta semana estas ya se han formado, entonces acá vemos un embrión de pollo de 27 a 29 horas de gestación, donde podemos ver ya varios pares de somitas y aún permanece la línea primitiva. Y acá vemos un embrión de pollo de 38 a 43 horas de gestación, donde vemos un mayor número de somitas. Y pues si se dan cuenta, acá también ya tenemos otras estructuras que vimos en una práctica anterior y espero que sepan decirme cuáles son. Ahora vamos a ver los músculos. Para terminar de entender, sí, que los músculos derivan del mesodermo, recordemos que pues hay músculos que van a derivar de las somitas, también de la esplenopleural, y que asociado a este vamos a encontrar muchas veces tejido conjuntivo. Entonces, el estudio del desarrollo embrionario del sistema muscular en el humano comprende diferentes tipos de músculos que se clasifican según su función o según su histología. En el caso de la función que desempeñan, pueden ser esqueléticos, que se encargan de la locomoción del cuerpo, cardíaco, que se encarga de impulsar la sangre, y liso, que pues este propicia los movimientos, este es un ejemplo, propicia los movimientos peristálticos del tracto digestivo. Y es el que en mayor medida se va a encontrar asociado a tejido conjuntivo. Histológicamente lo podemos dividir en estriado. Este músculo estriado puede ser esquelético o puede ser cardíaco y también en liso. Acá vemos cortes histológicos longitudinales de los distintos tipos de músculo. Acá tenemos músculo estriado esquelético. Este tiene estrecha relación con el sistema osteoarticular y las fibras se aprecian de forma cilíndrica y los núcleos son un poco alargados y la mayoría están en la periferia, así como a las orillas, y son relativamente grandes. En el caso del músculo estriado cardíaco, si nos damos cuenta acá las fibras musculares parecen bifurcadas, es decir, que están como divididas y si lo comparamos con el anterior, estas se ven como desordenadas y los núcleos son más pequeños. Y en el caso del músculo liso, pues es totalmente distinto a los dos anteriores. Estas células tienen más contacto entre ellas y la morfología se clasifica como fusiforme. Quiere decir que las orillas son como alargadas, similar a una aguja. Entonces, ahora ya podemos decir que la musculatura estriada esquelética en su mayoría provienen de la región del miotomo de las somitas, el músculo estriado cardíaco de la hoja esplácnica y el músculo liso de la hoja también esplácnica. Ahora vamos a ver ejemplos de el desarrollo del mesodermo en el aparato digestivo. Acá lo que tenemos son cortes del aparato digestivo de avestruz en diferentes partes. Y tenemos esófago, pared del estómago e intestino delgado. Lo que tenemos que entender acá es que todo el aparato digestivo está formado en capas. De estas capas que lo conforman, la submucosa, la muscular y la serosa provienen del mesodermo. En el esófago, acá la submucosa la vemos en estas flechas. Esto es tejido conjuntivo. Vemos la capa muscular que se divide en muscular interna y muscular externa. Y acá la capa serosa, que aquí se le llama adventicia, que también es tejido conjuntivo. En la pared del estómago podemos apreciar, se puso un poco lento, bueno. La pared del estómago podemos ver acá la submucosa, que es tejido conjuntivo, y acá la mucosa, la capa muscular, perdón. Y de este lado, que es el intestino delgado, estamos viendo la porción del yeyuno. Vemos acá la submucosa, que es un poco más rosada que esta de acá, que es la muscular interna, acá la muscular externa y aquí la capa serosa.
Para ejemplificar el sistema cardiovascular, yo acá les coloco una arteria, sí, que es la aorta. Esta también está conformada en capas y de las capas pues, que la conforman son la muscular y la adventicia, las que derivan del mesodermo. Acá vemos en esta flecha que la capa muscular es bastante gruesa, sí, se trata de una arteria, entonces por eso es bastante gruesa. Y acá la capa adventicia, que es tejido conjuntivo. Acá dice íntima, no se alcanza a ver muy bien, pero esa es derivada del endodermo, por eso es que no hago énfasis en ella. Ahora veremos el sistema urogenital. Estos, ambos, urinario y genital, empiezan su desarrollo en la cuarta semana y también ambos se presentan en 3 fases de desarrollo. En el caso del urinario, está conformado inicialmente por los pronefros o riñón primitivo, este degenera bastante rápido. Luego los mesonefros o riñón transitorio, que también se forma en la cuarta semana, pero por supuesto en un periodo más tardío que los pronefros. Este empieza su involución más o menos en la 8ª semana, cuando ya los metanefros o riñón definitivo se están formando, más o menos en el día 32. En el caso del sistema genital, se divide en etapa cromosómica, que corresponde a la fertilización, en gonadal, que corresponde a la formación de los ovarios o testículos, y la fenotípica, que es la formación de los conductos, glándulas y genitales externos, tanto masculinos como femeninos. Acá vemos una representación esquemática de la formación del riñón. Sí, en esta primera tenemos los pronefros, sí, que si se dan cuenta, pues el desarrollo va en dirección cefalocaudal. Acá ya podemos ver estructuras de los mesonefros, el cordón y acá el conducto. En esta vemos que ya de los pronefros pues no queda mucho, ya están involucionando y hay mayor desarrollo de los mesonefros y cada vez el desarrollo va más hacia la región caudal, donde van a formarse los riñones definitivos y anatómicamente pues se van a ubicar en esta región ya en el adulto. En cortes histológicos los vemos de esta manera. Acá solo vemos mesonefros y ya no se aprecian los pronefros. Aquí está el mesonefro y aquí el conducto mesonéfrico. En esta imagen se ve parte del hígado, sí, no, espero que recuerden que cuando les mencionaba los derivados de la hoja esplácnica, les mencionaba que también el sistema cardiovascular pues implica las células sanguíneas. El proceso hematopoyético, que hematopoiesis es la formación de células sanguíneas, sí, se da en etapas embrionarias en el hígado, sí, entonces esa porción del hígado que proviene del mesodermo, acá es donde se da la hematopoiesis. Luego en el adulto pues se da en la médula ósea. Y en esta otra imagen podemos ver los mesonefros que ya están involucionando y los metanefros pues que ya tienen gran parte desarrollada. Y también podemos ver que la gónada está en formación. Ahora acá pues vemos una representación esquemática del riñón ya desarrollado y del lado derecho vemos el corte histológico de un riñón. En el caso del esquema, pues nos podemos apreciar acá estas estructuras. Acá está la pelvis renal, eh, los cálices, que tenemos cálices mayores y menores. Los cálices menores son estos, ya donde se ha ramificado un cáliz mayor. Tenemos la pirámide de Malpighi. Aquí pues, se le conoce como pirámide porque ciertamente tiene una forma piramidal. Y lo que está en estas pirámides es la médula, donde se encuentran las nefronas, que es la unidad funcional del riñón. Acá tenemos la corteza y acá más oscurito en café, la cápsula. En el corte histológico lo que apreciamos también es acá la pelvis renal, ¿sí? Acá las pirámides de Malpighi, que serían la médula, los cálices menores, que es donde ya están ramificados, el cálice mayor, que es donde inicia la ramificación, ¿sí? Sí. Y acá tenemos la corteza.
y pues más externa estaría la cápsula. Y acá sí, para terminar, lo que tenemos es la representación esquemática de la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Aquí está, acá si se dan cuenta, pues aquí está el riñón, aquí hay una pirámide de Malpighi, aquí está la médula, donde están las nefronas. Entonces acá tenemos la cápsula de Bowman que rodea el glomérulo, ¿sí? De este se continúa con el túbulo contorneado proximal, acá el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, ahora sí, ya casi terminamos. Sí, ya revisaron su manual, esta es la penúltima práctica, sí, ya casi terminamos el laboratorio. Y estos son los avisos para el reporte. Van a colocar en sus resultados corte histológico donde se observen las somitas, corte histológico de vaso sanguíneo, corte histológico del riñón, corte histológico del tubo digestivo y un mapa conceptual donde incluyan los tipos de mesodermo y lo que deriva de cada uno. La entrega es en formato PDF, por favor, en PDF. El día lunes 4 de mayo vía correo electrónico. Este es el correo del laboratorio. Lo tienen que enviar antes de las 7 p.m. y el nombre del documento va a ser su sección de laboratorio, el número de grupo y al final el 9 que representa el número de práctica. Y otro aviso importante, este se los damos de una vez para que ustedes empiecen a preparar. Habíamos dicho que íbamos a trabajar un atlas como punto extra para el laboratorio, sin embargo, por la situación que estamos viviendo, pues no se va a poder trabajar esta metodología. Así que esto será lo que haremos ahora. Esta va a ser una presentación donde van a incluir 11 diapositivas, una con sus datos y 10 con esquemas que van a corresponder uno a cada práctica. Ustedes deben elegir el esquema, ¿sí? De verdad, el que ustedes elijan, y tienen que ser 10 en total. Van a identificar correctamente todas las estructuras. Van a describir el esquema, similar a como hacían sus descripciones en los anexos. Y por favor, tiene que estar correctamente elaborado con las indicaciones y observaciones que ya les hemos hecho. El formato de entrega va a ser un video, ¿sí? Donde ustedes tienen que explicar su presentación. Si no quieren grabar su rostro, de verdad no se preocupen, pueden grabar la pantalla de la computadora, que no dure más de 5 minutos, y lo van a enviar por WhatsApp a quien corresponda, ¿sí? La sección A y C con Diana y B y D conmigo. Y la fecha de entrega va a ser el jueves 14 de mayo, antes de las 7 p.m. Estas son las referencias consultadas para esta práctica. Y pues eso ha sido todo. Les deseamos éxitos en todas sus actividades y que hayan comprendido, de verdad esperamos que hayan comprendido todo lo que vimos en esta práctica, y si no, cualquier duda la pueden hacer saber a través del correo. Hasta la próxima práctica.